Aquí tienes la traducción y expansión del texto original al español, manteniendo el mismo contenido y estructura, pero con un estilo más elaborado y descriptivo. 31 datos de la historia del imperio bizantino. El imperio bizantino, a menudo evocado como el Imperio Romano de Oriente, o simplemente Bizancio, fue una entidad imperial de notable longevidad, extendiéndose desde el año 330 hasta el 1453. Su capital, la majestuosa Constantinopla, que hoy conocemos como la ciudad turca de Estambul, fue concebida y fundada por el emperador romano Constantino y apodado el Grande. Las fronteras y la extensión del imperio experimentaron notables variaciones a lo largo de los siglos, abarcando en diferentes momentos de su dilatada historia territorios en Europa, Asia y el norte de África. Los bizantinos, forjadores de su propio destino, desarrollaron sistemas y prácticas políticas, religiosas, artísticas y arquitectónicas singulares, todas ellas profundamente influidas por la rica herencia cultural grecorromana. Tras una existencia de 1123 años, el Imperio bizantino llegó a su fin en el año 1453, cuando el sultán otomano Mehmed II, apodado el Conquistador, tomó Constantinopla, marcando un punto de inflexión en la historia. No obstante, su legado cultural perdura, manifestándose en el arte, las leyes y la religión de numerosas naciones occidentales y orientales. Cabe preguntarse, ¿cómo surgió el Imperio bizantino? ¿Cuáles fueron sus principales acontecimientos históricos? ¿Cuáles fueron sus contribuciones más significativas a la cultura universal? ¿Cómo y por qué llegó a su declive? ¿Y por qué a una discusión inútil o artificiosa se le adjudica el calificativo de bizantina? En este vídeo nos sumergiremos en la fascinante historia de Bizancio, la potencia medieval más perdurable. Antes de adentrarnos en este viaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿De dónde emana el nombre bizantino? El término bizantino fue acuñado por historiadores del siglo XVI, en alusión al hecho de que Constantinopla se erigió sobre los cimientos de Bizancio, una antigua ciudad griega fundada en el año 667 a.C. Los especialistas contemporáneos coinciden en que, si bien es una etiqueta quizás inexacta, resulta sumamente conveniente para distinguir al Imperio Romano de Occidente del Imperio Romano de Oriente, especialmente tras el colapso del Imperio Occidental en el siglo V. No existe un consenso unánime entre los historiadores con respecto al periodo temporal que abarca la expresión Imperio Bizantino. Algunos eruditos sitúan su inicio en el año 330, con la consagración de Constantinopla como capital imperial, otros, en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, algunos más, en el año 565, con el fracaso de Justiniano y en su ambicioso intento de restaurar la grandeza del antiguo y poderoso imperio, e incluso otros, en el año 650, con la conquista árabe de la región oriental de Bizancio. Número 2. ¿Qué territorios abarcaba el Imperio bizantino? La extensión geográfica del Imperio bizantino experimentó fluctuaciones a lo largo del tiempo, en consonancia con los éxitos y fracasos militares de sus emperadores. Los territorios que estuvieron bajo su dominio durante la primera etapa del imperio incluían Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Líbano. Italia y Sicilia debieron ser defendidas, aunque finalmente, sin éxito, del expansionismo territorial del papado y de los normandos. Los Balcanes, hasta el Danubio, revistieron una gran importancia para el imperio, al igual que Asia Menor, hasta la costa del Mar Negro, y el este de Armenia, por ser fuentes de importantes riquezas. Sin embargo, estas regiones dependían de una defensa constante contra adversarios persistentes. Las conquistas islámicas de los siglos VII y VIII despojaron a Bizancio de sus territorios en el Levante, incluida Jerusalén, el norte de África y el este de Asia Menor. En el siglo XIV, el imperio se reducía a una pequeña zona en el extremo sur de Grecia y una porción de territorio en torno a Constantinopla. Número 3. La sociedad en el Imperio bizantino. Los bizantinos conferían una gran importancia al linaje, a la riqueza heredada y al nacimiento noble de un individuo. La riqueza emanaba de la propiedad o de la administración de la tierra, y en la sociedad bizantina no existía una aristocracia de sangre como tal.
Tanto la educación como el mecenazgo eran pilares fundamentales para ascender en la jerarquía social. Los rasgos más visibles de diferenciación social eran las insignias, la vestimenta y las joyas personales. Tras la realeza y la clase alta, seguían en jerarquía los comerciantes, abogados y administradores. En el siguiente escalón se ubicaban los artesanos y los agricultores que trabajaban en sus propias parcelas de tierra. En el penúltimo escalón estaban los que trabajaban la tierra de otros, y en el último, los esclavos, básicamente prisioneros de guerra. Aunque no tan numerosos como los trabajadores libres. Las mujeres podían poseer propiedades, pero no estaban facultadas para ejercer cargos públicos, y se esperaba que, incluso las de clase alta, administraran el hogar y cuidaran de los hijos. Número 4. La Iglesia bizantina. Aunque el paganismo subsistió durante siglos, el cristianismo fue la religión definitoria del Imperio bizantino, ejerciendo una profunda influencia en todas las facetas de su cultura. El máximo jerarca religioso era el patriarca de Constantinopla, cargo de libre nombramiento y remoción por parte del emperador. El patriarca se apoyaba en una red de obispados integrada por obispos ricos y poderosos a nivel local. Desde sus inicios, la Iglesia oriental se diferenció de la occidental en asuntos teológicos y sobre quién era el máximo líder, si el patriarca o el papa. Con frecuencia, en Occidente se retrataba a los bizantinos como decadentes y furtivos, con una cultura estancada y una religión considerada una herejía peligrosa. En el año 1054 se produjo el Cisma de Oriente, o Gran Cisma, debido a diferencias sobre el uso de imágenes, el celibato clerical y otros asuntos, durante el cual el patriarca y el papa se excomulgaron mutuamente. La vida monacal fue una característica particular de la actividad religiosa bizantina. Número 5. ¿Cómo influyó el Imperio bizantino en el Renacimiento italiano? A pesar de la tensa relación entre Roma y Constantinopla, siempre hubo espacio para el intercambio cultural. De hecho, desde sus comienzos, la capital bizantina tuvo una fuerte influencia romana y fue llamada la Nueva Roma. Siendo la cultura bizantina hija de la romana, no es de extrañar que el Renacimiento fuera influido por Bizancio, y mucho, considerando que este proceso cultural fue concebido como un renacer cultural grecorromano. Esta mutua influencia fue, en realidad, un proceso continuo antes y durante el Renacimiento, visible, por ejemplo, en las semejanzas arquitectónicas entre la desaparecida Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla y la Basílica de San Marcos de Venecia, 3 siglos posterior. En la obra de Filippo Brunelleschi. Una de las máximas cumbres de la arquitectura del Renacimiento, es notoria la influencia bizantina, así como en la pintura de Cimabue y su discípulo Giotto, considerado el primer gran pintor prerrenacentista. Número 6. Antecedentes de la creación del Imperio bizantino. En el siglo III, el Imperio romano adolecía de notorias dificultades económicas, tanto en su metrópoli como en una amplia parte de sus provincias. La población de las regiones occidentales del imperio se encontraba en un drástico retroceso, mientras que las ciudades y la sociedad estaban sometidas a una degradación general, exacerbando la crisis global. En Oriente, aunque también había problemas demográficos, estos no eran tan graves como en Occidente. Además, mientras las dificultades económicas habían provocado un renacimiento del trueque en el sector occidental, en el oriental funcionaba una economía altamente basada en el oro, lo que la hacía más práctica y confiable. Además, el Imperio romano era más fácil de defender con su centro de poder más al oriente. Fue así como se decantaron las condiciones para ser gobernado por un solo hombre. El Imperio romano gozó de un periodo de relativa estabilidad hasta el siglo III de la Era Común, cuando una combinación de causas internas y amenazas externas provocó la fragmentación del Estado, con ejércitos regionales que aclamaban a sus generales como emperadores. Uno de ellos fue Diocleciano, quien llegó al trono imperial en el año 284 a los 40 años, confirmando inmediatamente su percepción de que el Estado que debía gobernar era demasiado grande para ser administrado por un solo hombre. La solución ideada por Diocleciano fue instituir una tetrarquía, o gobierno de 4, con 2 emperadores mayores, o Augustos, y 2 subalternos, o Césares, que eran los sucesores designados. Estableció esta tetrarquía en el año 293 después de Cristo.
Igualmente, dividió el territorio imperial en dos mitades. Una occidental y otra oriental, cada una gobernada por un emperador mayor. Y aunque su sistema político de la tetrarquía no duró mucho, la división del territorio sí perduró. Número 8. Constantino se quedó con todo el poder en el año 324 y cambió el nombre a la ciudad. Constantino llegó al poder en el año 306 y, hasta el 324, fue Augusto, emperador mayor de Occidente. Año en el que asumió el poder total en todo el imperio. Durante los 6 años siguientes, se dedicó a construir una nueva ciudad sobre la antigua Bizancio, que fundó en el año 330 con su propio nombre, Constantinopla, y convirtió en capital imperial. A diferencia de la nueva capital, que empezó a ser llamada Nova Roma, la antigua Roma estaba alejada de las ricas y pujantes provincias orientales, y su ubicación, que siempre había sido de baja importancia estratégica, gozaba de poca estimación entre el sector militar, y los emperadores soldados tampoco la vieja capital tenía interés para la mayoría de los ciudadanos, por mucho que hubieran perseguido por años la anhelada ciudadanía romana. Número 9. Constantino y después de la muerte de su padre Constancio y en el año 306, Constantino fue aclamado como emperador por su ejército en Eboracum, la actual ciudad inglesa de York. Tras vencer en una serie de guerras civiles a los emperadores Magencio y Licinio, se convirtió en único soberano de Occidente y Oriente en el año 324. Constantino realizó reformas sociales, administrativas, financieras y militares para fortalecer el imperio, incluyendo la introducción del asterisco solidus asterisco, una moneda de oro que ayudó a reducir la inflación y a estabilizar la economía, y se convirtió en el estándar del dinero circulante europeo durante más de un milenio. Igualmente, declaró legal la fe cristiana, se convirtió al cristianismo y organizó, financió, inauguró y participó en el primer concilio de Nicea, el primero de muchos esfuerzos para lograr consensos a través de una asamblea que representara a toda la cristiandad. Ordenó la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro, en el lugar en el que presuntamente fue sepultado Jesús en Jerusalén, y uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Número 10. Constantino II. Antes de morir en el año 337, Constantino y dejó todo atado para que sus 3 hijos varones vivos lo relevaran en él gobierno, lo que no impidió que los hermanos se enfrentaran por el control del imperio. El conflicto dejó muerto a Constantino II en el año 340, y a Constante como emperador de Occidente hasta que fue derrocado y asesinado en el año 350 por el usurpador Magnencio. Constancio II derrotó al usurpador, quedando como único emperador hasta su muerte en el año 361. Sin embargo, sintiéndose desbordado para gobernar solo, en el año 351 elevó a su primo Constancio Galo al rango de César subordinado, pero lo ejecutó 3 años después, tras recibir informes sobre su naturaleza corrupta y violenta. Más adelante, en el año 355, ascendió a su último primo superviviente, Juliano, medio hermano de Galo, al rango de César. Número 11. Juliano. Juliano era un hombre de carácter complejo, siendo definido por el historiador estadounidense Glenville Downey como el comandante militar, el teósofo, el reformador social y el hombre de letras. Rechazó el cristianismo en favor del helenismo neoplatónico, siendo el último emperador romano no cristiano, motivo por el que la Iglesia lo llamó Juliano el Apóstata. También fue llamado Juliano el Filósofo. En el año 363, se embarcó en una campaña contra el imperio sasánida que le costaría la vida. La operación militar fue, en principio, exitosa, consiguiendo una victoria en las afueras de Ctesifonte. Más tarde, los persas inundaron la zona en su retaguardia, y el emperador tomó la arriesgada decisión de retirarse a un valle aguas arriba del Tigris, donde fue mortalmente herido en una escaramuza. Su ejército quedó atrapado en territorio persa, y para escapar, sus generales se vieron obligados a ceder territorio romano, incluyendo la ciudad fronteriza de Nisibis. Número 12. ¿Quién fue Teodosio y el Grande? ¿Qué tuvo que ver con el concilio de Nicea y el cristianismo? Teodosio, y también llamado Teodosio el Grande, fue un emperador romano nacido en Hispania que gobernó el imperio entre 379 y 395, año de su muerte.
Fue el último emperador en gobernar el Imperio Romano unificado, ya que tras su muerte, este se dividió permanentemente en dos cortes distintas, una occidental y otra oriental. El Concilio de Nicea, convocado por Constantino y en el año 325, había asentado que Jesús, el Hijo, era igual al Padre, en contraste con el arrianismo, que postulaba que el Hijo, aunque de naturaleza divina, no era igual al Padre porque había tenido un principio sin ser eterno. Esta y otras discrepancias crearon divisiones y sectarismo por varias décadas en la Iglesia temprana, hasta que Teodosio y convocó otra asamblea ecuménica, esta vez en Constantinopla en el año 381, con el propósito de reparar el clima cismático, pero bajo la ortodoxia del Concilio de Nicea. El Segundo Concilio introdujo al Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad y estableció la precedencia de Roma sobre Constantinopla, es decir, del Papa sobre el Patriarca. Número 13. ¿Qué era el nestorianismo y por qué tuvo conflictos Teodosio II con esto? El nestorianismo, o difisismo, es una doctrina dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una divina y otra humana. Sería, al mismo tiempo, Dios y hombre, pero formado por dos distintas personas. La doctrina fue proclamada en el siglo V por el monje antioqueño Nestorio. Una vez nombrado obispo de Constantinopla, lo que lo enfrentó a Cirilo de Alejandría, obispo de dicha ciudad. Los nestorianos también defendían que María, la Virgen, era sólo la madre del Jesús humano inmortal, o a lo sumo la portadora de Dios, mientras que sus adversarios postulaban su naturaleza divina. En el año 431, nestorianos y partidarios de Cirilo fueron convocados por el emperador Teodosio II al Concilio de Efeso, celebrado bajo la presidencia de los legados del Papa Celestino I. El concilio se centró en la naturaleza de la Virgen, adoptándose la teología de Cirilo, siendo María reconocida como Madre de Dios, mientras que el nestorianismo fue calificado de herejía. Número 14. Esclavitud en el Imperio Bizantino. La esclavitud era común en la Grecia clásica y en el Imperio Romano temprano, y también fue legal en Bizancio, aunque a partir del siglo IV pasó a desempeñar un rol cada vez menor en la economía. Las leyes bizantinas fueron mejorando progresivamente la situación de los esclavos, restringiendo los derechos de los propietarios a exponerlos, prostituirlas, asesinarlos e infringir otros abusos. Con esta pérdida gradual del poder de los propietarios, la esclavitud se volvió residual en el Imperio bizantino desde mediados del siglo VI, y a partir del siglo X fue casi totalmente sustituida por las relaciones semifeudales. Las opiniones sobre la esclavitud empezaron a cambiar bajo el influjo del cristianismo, y los esclavos eran vistos como súbditos potenciales y no como bienes muebles sujetos a posesión. Bajo la óptica cristiana bizantina, la esclavitud era vista como un mal contrario a la naturaleza, creado por el egoísmo del hombre, aunque no fuera ilegal. Número 15. Transición a imperio oriental cristiano. El apoyo de Constantino y el Grande al cristianismo y el traslado de la sede imperial al oriente modificaron de manera permanente la estructura del poder romano. El emperador Teodosio emitió una serie de edictos que, en lo esencial, prohibían el paganismo, ya que restringieron las ceremonias, los sacrificios e incluso el acceso a los lugares de culto de la religión pagana. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, una celebración pagana, tuvieron su última edición en el año 393, tras ser prohibidos por Teodosio. En la época de las reformas de Diocleciano, había unos 3 millones de esclavos, el 15% de la población en el Imperio Romano. El historiador Yoval Rodman define a la esclavitud durante este periodo como un régimen con diferentes grados de falta de libertad. Algunas de las ocupaciones más antiguas de los esclavos se convirtieron en oficios sujetos al libre mercado. En el año 294 fue prohibida la esclavitud infantil, y entre finales del siglo IV y principios del V, el emperador Honorio empezó a liberar a los esclavos que eran prisioneros de guerra. El cristianismo rechazó la esclavitud y convirtió en deber de los obispos el rescate de los cristianos esclavizados. En última instancia, si la esclavitud persistía, fue por su fuente constante de no cristianos. Número 16, del año 527 al 602, el reinado de Justiniano I. El reinado de Justiniano I, emperador bizantino entre los años 527 y 565,
marcó un hito en la historia del Imperio Romano de Oriente, especialmente con la legislación del influyente asterisco Corpus Juris Civilis asterisco, que tuvo un impacto trascendental en la administración provincial y reafirmó el control del imperio en las áreas de la religión y la moralidad mediante la purga de los no cristianos. Justiniano obtuvo victorias en casi todos los teatros de guerra, y sacó de su retiro al general Belisario, quien había subyugado al reino vándalo en el norte de África, para contener la nueva amenaza. Justino II, sucesor de Justiniano, se negó a pagar tributos a los persas, y Tiberio II, a través de su general Mauricio, realizó una campaña eficaz en la frontera oriental. Mauricio sucedió a Tiberio II y fue asesinado en el año 602 en una revuelta, siendo el último gobernante de la dinastía justiniana. Número 17. La dinastía Heraclia temprana. Tras el ascenso de Heraclio al trono bizantino, los sasánidas avanzaron en profundidad por el Levante, ocupando Damasco y Jerusalén, llevándose la Vera Cruz a Ctesifonte. El contraataque de Heraclio fue una verdadera guerra santa, con una figura de Cristo en el estandarte militar, pero los sasánidas se retiraron a Anatolia. En el año 627, Heraclio destruyó al ejército sasánida en Nínive. Y en el año 629 recuperó la Vera Cruz, retornándola a Jerusalén en una fastuosa ceremonia. Sin embargo, la guerra dejó exhaustos a bizantinos y sasánidas frente al nuevo poder musulmán que estaba por emerger. Los árabes se apoderaron de Siria y el Levante, y entre los años 674 y 678 sitiaron Constantinopla, aunque su flota fue finalmente rechazada por los bizantinos gracias a su secreto tecnológico del fuego griego. Número 18. La dinastía Heraclia tardía. La retirada de un gran número de tropas de los Balcanes para combatir a los persas, y después a los árabes, en el este, abrió la puerta a la expansión gradual de los pueblos eslavos en la península balcánica hacia el sur. En el año 680 fueron derrotadas las fuerzas bizantinas enviadas para dispersar a los jázaros, que 10 años antes habían empujado a los búlgaros al sur del Danubio. En el año 681, el emperador bizantino Constantino IV tuvo que firmar un tratado con el nuevo estado búlgaro en el que le reconocía la soberanía sobre territorios que, al menos nominalmente, habían sido del dominio de Bizancio. El último emperador Heraclio, Justiniano II, intentó quebrar el poder de la aristocracia urbana con fuertes impuestos, pero fue echado del poder en el año 695, refugiándose en territorio búlgaro. Retornó en el año 705 con un ejército búlgaro y retomó el poder, instaurando un gobierno de terror hasta que fue derrocado en el año 711, llegando a su fin la dinastía Heraclia. Número 19. Sitio de Constantinopla entre 674 y 678. El primer asedio árabe de Constantinopla, realizado entre los años 674 y 678, fue un conflicto importante de las guerras árabo-bizantinas y el primer episodio relevante de la estrategia expansionista del califato omeya hacia el imperio romano de Oriente. Fue un bloqueo flexible alrededor de Constantinopla en el que los sitiadores se retiraban a sus bases en las costas de Asia Menor durante el invierno para volver a asediarla capital bizantina entre primavera y otoño, lanzando ataques contra las fortificaciones de la ciudad. Finalmente, los bizantinos, bajo el monarca Constantino IV, lograron destruir los barcos árabes, utilizando un novedoso producto, el fuego griego, un compuesto incendiario que incluso se mantenía encendido sobre el agua. Bizancio también derrotó al ejército terrestre árabe en Asia Menor, obligándolos a levantar el asedio. Esta victoria bizantina fue de gran importancia para la supervivencia del imperio, ya que neutralizó la amenaza árabe por un tiempo. Número 20. Segundo sitio de Constantinopla entre 717 y 718. El segundo sitio de Constantinopla fue un bloqueo por tierra y mar del califato omeya a la capital del imperio bizantino entre los años 717 y 718. Después de una progresiva ocupación árabe de las tierras fronterizas con la ciudad, el asedio marítimo fracasó gracias al uso del fuego griego por parte de los bizantinos, lo que permitió reabastecer la ciudad. La batalla terrestre también fue ganada por Bizancio, ya que el ejército árabe quedó paralizado por el hambre y las enfermedades durante el invierno inusualmente crudo que siguió. Y los refuerzos enviados por el califato fracasaron.
Fue un desastre omeya total, dado que lo que quedó de su flota se perdió por desastres naturales en el retorno. La victoria bizantina obligó al califato a reconsiderar su estrategia de conquista total y retrasó por varios siglos el avance islámico hacia el este de Europa. Número 21. Dinastía Macedonia entre 867 y 1025. El ascenso de Basilio y al trono bizantino en el año 867 marcó el comienzo de la dinastía Macedonia, que gobernó durante siglo y medio en un periodo conocido como la Edad de Oro. La dinastía Macedonia condujo a Bizancio a un renacimiento político, pasando de la defensiva a la ofensiva para reconquistar territorios. Aunque el imperio ya era bastante más pequeño que durante Justiniano y sus territorios estaban menos dispersos y más integrados política, económica y culturalmente. Basilio y sus sucesores conquistaron territorios en Georgia, Armenia y Bulgaria, reconquistando Creta, Chipre y la importante ciudad siria de Antioquía. Bajo la dinastía Macedonia, Constantinopla floreció hasta convertirse en la ciudad más grande y rica de Europa, con cerca de 400.000 habitantes entre los siglos IX y X. Número 22. Fragmentación y crisis durante el siglo XI. Bizancio se vio afectada por la devaluación de su moneda, una alta inflación y el encarecimiento de su ejército por la nutrida presencia de mercenarios extranjeros. Además, a partir del siglo XI, Bizancio debió enfrentar nuevos enemigos, incluyendo a los normandos en Italia. En medio del cisma entre las iglesias cristianas de Occidente y Oriente, hacia el año 1053 el emperador Constantino IX disolvió el llamado ejército ibérico de 50.000 hombres, lo que causó un daño catastrófico en las defensas orientales del imperio. En el año 1071, un golpe de estado en Constantinopla llevó al poder al incompetente Miguel VII Duques, y 10 años después, los selyúcidas habían extendido su dominio sobre casi toda la meseta de Anatolia. Número 23. Primera Cruzada. Alejo I Comneno llegó al trono en el año 1081 y centró sus esfuerzos internos en atender las graves dificultades económicas del Estado y en restaurar sus desintegradas defensas. Durante el concilio de Piacenza del año 1095, los enviados bizantinos hablaron con el Papa Urbano II sobre las penurias que estaban sufriendo muchos cristianos de Oriente por el dominio musulmán, solicitando su ayuda. El pontífice vio la solicitud como una oportunidad de reunificar las iglesias cristianas de Occidente y Oriente bajo la dirección de Roma, y convocó la primera cruzada para reconquistar Tierra Santa. A pesar de que Alejo I estaba alarmado por el enorme e indisciplinado ejército cristiano que llegó a Bizancio, los cruzados reconquistaron varias ciudades importantes y gran parte del occidente de Asia Menor para el Imperio bizantino. Número 24. Segunda Cruzada. Juan II Comneno sucedió a su padre Alejo en el año 1118, gobernando hasta 1143. Fue un raro ejemplo de hombre piadoso en un tiempo dominado por la crueldad, sin descuidar sus obligaciones militares, y forjó una alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico. Encabezó personalmente varias campañas contra los selyúcidas en Asia Menor, y sus empresas militares cambiaron decisivamente el equilibrio de poderes en el este, recuperando a Manuel I Comneno, su hijo, le sucedieron numerosas ciudades y fortalezas. Manuel forjó varias alianzas con los reinos cristianos occidentales y el papado, y manejó con éxito el paso de los cruzados a través de su imperio durante la Segunda Cruzada, que resultó ser un verdadero desastre para la cristiandad en Oriente. La Tercera Cruzada no había logrado su objetivo primordial de arrebatar Tierra Santa a los musulmanes, y en 1198 se proclamó la Cuarta Cruzada bajo el liderazgo del Papa Inocencio III, con el objetivo declarado de conquistar Egipto, centro del poder musulmán en el Levante. El emperador bizantino Alejo IV Ángelo ofreció unirse a la cruzada, pero cuando los cruzados llegaron a Constantinopla en el verano de 1203, atacaron la ciudad y la tomaron brevemente. Los cruzados volvieron a tomar Constantinopla en 1204, y la ciudad fue saqueada a conciencia, conformándose así el Imperio Latino, una entidad de corta existencia, con los territorios arrebatados a Bizancio. La aristocracia bizantina, que huyó despavorida de Constantinopla cuando fue atacada por los cruzados, fundó el Imperio de Nicea, también efímero, en los territorios griegos de Bizancio.
El 29 de mayo de 1453, tras un asedio extenuante de 53 días, Constantinopla cayó finalmente en manos del Imperio Otomano, poniendo fin de forma irrevocable al Imperio Bizantino. El sultán Mehmed II, con tan solo 21 años, lideró un ejército que superaba ampliamente en número a los defensores de la ciudad y, tras tomarla, la convirtió en su capital imperial, marcando un antes y un después en la historia. La caída de Constantinopla supuso el término definitivo del Imperio Romano, después de casi 1500 años de gloriosa existencia, y muchos historiadores sitúan precisamente en este momento crucial el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, un cambio de era en toda regla. La conquista de Constantinopla también representó un punto de inflexión trascendental en la historia militar. Durante 8 siglos, las murallas de la ciudad habían sido consideradas inexpugnables, un bastión inquebrantable, pero los otomanos lograron superarlas gracias al uso innovador de la pólvora y los cañones, lo que demostró el poder transformador de la tecnología en la guerra. La ciencia bizantina desempeñó un papel crucial en la transmisión del conocimiento clásico al mundo islámico y a la Italia del Renacimiento, actuando como un puente entre culturas y épocas. La Universidad Imperial de Constantinopla se remonta al año 425 después de Cristo y, en esa época, también funcionaban en la capital imperial varios politécnicos, escuelas económicas, colegios, academias de bellas artes y bibliotecas, lo que la convertía en un auténtico centro de saber. Los bizantinos fueron pioneros en el concepto del hospital como una institución que ofrecía atención médica integral y la posibilidad real de curar a los pacientes, y no simplemente un lugar donde esperar la muerte, un enfoque revolucionario para la época. A los bizantinos se les atribuye la invención del fuego griego, un arma incendiaria devastadora que podía arder incluso sobre el agua, y que desempeñó un papel crucial en sus victorias estratégicas sobre el califato omeya, asegurando su supervivencia en tiempos turbulentos. Tras la caída de Constantinopla, muchos eruditos bizantinos llevaron consigo sus conocimientos a Italia, impulsando así el renacimiento italiano y contribuyendo a la revitalización de la cultura y el saber en Europa. Las influencias de la arquitectura bizantina, especialmente la religiosa, son claramente visibles en Europa occidental, Europa oriental, Rusia y la península arábica, dejando una huella imborrable en el paisaje arquitectónico mundial. Los arquitectos bizantinos destacaron por su maestría en el uso de la cúpula e inventaron la pechina, el dispositivo constructivo ingenioso que permite colocar una estructura cupular circular sobre un recinto cuadrado, una innovación que transformó la construcción de edificios religiosos. Las iglesias bizantinas generalmente tenían planos más centralizados, con la cruz en cuadrado. En marcado contraste con la planta basilical preferida en Occidente, lo que refleja una estética y una filosofía religiosa diferentes. Los principales materiales de construcción eran la piedra y el ladrillo, utilizando el mármol en revestimientos y no en funciones estructurales, lo que confería a los edificios una apariencia distintiva y lujosa. La arquitectura bizantina también se distinguió por sus artesonados elaborados y su decoración suntuosa, incluyendo el amplio uso de mosaicos deslumbrantes con fondos dorados, que creaban una atmósfera de esplendor y reverencia. Los bizantinos eran jugadores apasionados de tabli asterisco, el juego también llamado vagamon asterisco, que continúa practicándose en antiguos territorios bizantinos, un legado cultural que perdura hasta nuestros días. La nobleza bizantina prefería el tzikanion asterisco, un deporte ecuestre que hoy conocemos como polo. Este entrenamiento de élite vino de la Persia sasánida, y Teodosio II construyó un estadio imponente para jugarlo dentro del Gran Palacio de Constantinopla, lo que demuestra la importancia del deporte en la vida de la corte. El emperador Basilio I fue un destacado jugador de polo, y se le recuerda por su habilidad y pasión por este deporte. El juego fue llevado a Occidente desde Bizancio por los cruzados, extendiendo así su popularidad y su influencia cultural. Las carreras de carros eran un entretenimiento popular y emocionante, y todas las ciudades importantes tenían hipódromos grandiosos para realizarlas, llenando las calles de bullicio y emoción. Como heredera directa de la rica cultura greco-romana, la cocina bizantina dependía en gran medida del garos asterisco, la salsa de pescado fermentada que era el condimento más importante en Fenicia y la antigua Grecia, un sabor ancestral
que conectaba a Bizancio con su pasado glorioso. El asterisco apasirma asterisco de carne curada. El pastel asterisco tiropita asterisco y el postre asterisco blava asterisco eran platillos habituales en las mesas bizantinas, deleitando a los comensales con sus sabores únicos. Sus vinos, aromatizados con asterisco rechinas asterisco de pino, eran muy populares en la región, aunque resultaran extraños a los paladares occidentales delicados. Para aumentar nuestra calamidad, el vino griego, al estar mezclado con brea, resina y yeso, no resultaba imbebible, se quejaba en el año 968 Liutprando de Cremona, embajador enviado a Constantinopla por el Sacro Imperio Romano Germánico, dejando constancia de sus impresiones poco favorables sobre la gastronomía bizantina. Aparte de sus significados principales, el diccionario de la Real Academia Española define el adjetivo bizantino así, dicho de una discusión artificiosa o demasiado sutil, añadiendo las palabras enrevesado y de enredoso como sinónimos, lo que refleja una percepción común sobre la complejidad y la esterilidad de ciertos debates. Se trata de una historia que tiene más de 1500 años y que involucró un debate teológico profundo entre las iglesias de Egipto, Siria y Asia Menor. Un conflicto intelectual que marcó la historia del cristianismo. En ese tiempo, las iglesias y los mismos ciudadanos, convertidos en teólogos aficionados, sostenían acaloradas discusiones sobre la relación de Jesús con Dios, la naturaleza del Espíritu Santo y otros asuntos caracterizados por la imposibilidad de probar los argumentos propios e invalidar los opuestos, lo que generaba una atmósfera de confusión y controversia. Estando Constantinopla bajo asedio del califato omeya, la gran preocupación de muchos bizantinos era la discusión sobre el sexo de los ángeles. Un tema aparentemente trivial en medio de una crisis existencial. En el imaginario popular, la expresión discusión bizantina empezó a ser asociada con unos eruditos debatiendo inútilmente en lugar de prepararse para defenderse, una imagen que perdura hasta nuestros días como sinónimo de debates estériles y alejados de la realidad. Esperamos sinceramente que este vídeo te haya sido de gran utilidad e interés. Si tienes algo valioso que agregar, por favor, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios, donde podremos enriquecer aún más esta conversación. Te invitamos a darle un me gusta a este vídeo si te ha resultado informativo y entretenido, y a enviarle el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también tengan la oportunidad de conocer más sobre los fascinantes 31 datos de la historia del Imperio Bizantino. Si eres nuevo en nuestro canal y te gusta lo que ves, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, cuyos enlaces encontrarás aquí abajo en la descripción. Recuerda siempre que un pueblo que no conoce su historia está tristemente condenado a repetirla, por lo que es fundamental preservar y difundir nuestro legado cultural. Aquí tienes la traducción y expansión del texto original al español, manteniendo el mismo contenido y estructura, pero con un estilo más elaborado y descriptivo. 31 datos de la historia del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, a menudo evocado como el Imperio Romano de Oriente, o simplemente Bizancio, fue una entidad imperial de notable longevidad, extendiéndose desde el año 330 hasta el 1453. Su capital, la majestuosa Constantinopla, que hoy conocemos como la ciudad turca de Estambul, fue concebida y fundada por el emperador romano Constantino y apodado el Grande. Las fronteras y la extensión del imperio experimentaron notables variaciones a lo largo de los siglos, abarcando en diferentes momentos de su dilatada historia territorios en Europa, Asia y el norte de África. Los bizantinos, forjadores de su propio destino, desarrollaron sistemas y prácticas políticas, religiosas,